El cine y el derecho han tenido un idilio desde siempre y al parecer va a ser para siempre. Todas las disciplinas jurídicas se encuentran representadas en algún fin. Por ejemplo, para el ámbito de la argumentación jurídica, 12 hombres en pugna de 1957, protagonizada por Henry Fonda, resulta un ejemplo paradigmático. Es seguramente el ámbito del derecho penal el más pródigo en número de películas que logran representar esta apasionante disciplina. Para ser algo no muy lejano y propio de Latinoamérica, Tesis para un homicidio, protagonizada por Ricardo Darín, puede ser uno de los ejemplos más claros. Y para el ámbito, por ejemplo, de las class action, para el ámbito de los intereses difusos y el derecho ambiental, Erin Brockovich le valió a la bellísima Julia Roberts el premio Oscar allá por el año 2001. A propósito de la actriz, hace 30 años, en 1993, fue protagonista de la película El Informe Pelícano, al lado de Denzel Washington y Sam Shepard, en la cual se asesina a 2 jueces de la Suprema Corte norteamericana y el desarrollo luego es la apasionante y zigzagueante investigación. Justamente en una de las primeras escenas hay un profesor de Derecho Constitucional que afirma lo que ha señalado la Corte norteamericana en el caso Bowers versus Hardware en 1986, sosteniendo que, como lo ha dicho la Corte, la vida íntima, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo resulta inconstitucional. La protagonista, representada por Julia Roberts, más bien responde señalando de que eso es erróneo, eso es equívoco y más bien amparándose en la falibilidad de los jueces. A partir de esta escena, el jurista catalán José Juan Moreso ha creado lo que se ha denominado la doctrina Julia Roberts, de la cual hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La doctrina Julia Roberts o la falibilidad judicial. Sean todos bienvenidos. La doctrina Julia Roberts o la falibilidad judicial intentaremos explicarlo en 3 puntos. Primero, el derecho no es absolutamente indeterminado. Esto es, el derecho está conformado por normas que sí, son determinadas, aquellas que no dependen de los tribunales, que vienen a ser aquellos valores materiales, aquellas directrices que establece, por ejemplo, el texto constitucional. Pero sí, es cierto, por otro lado, existen las denominadas normas indeterminadas. Y esta indeterminación finalmente depende de los tribunales. Y aquí es donde se bifurca. Es decir, cuando el tribunal toma una decisión, una postura es aquella que señala que el derecho es aquello que dicen los jueces que es. Y la otra postura es la postura de la posibilidad de equivocación, de la falibilidad judicial, justamente de la respuesta de Julia Roberts a aquel precedente Bowers versus Hardware. Es decir, esto se demuestra cuando se da el overruling, cuando se da el cambio en la jurisprudencia tras el paso de algunos años. Segundo, definitividad es distinto a infalibilidad. Justamente el jurista José Juan Moreso, citando a Hart, señala aquello. Una cosa es la definitividad y otra cosa totalmente distinta es la infalibilidad. La definitividad se da siempre en los casos resueltos por los tribunales. Y se da siempre no por una cuestión necesariamente de justicia, sino por una cuestión de seguridad jurídica. Y es que la seguridad jurídica resulta finalmente el soporte para la denominada cosa juzgada. Y si bien es cierto, siempre se da la definitividad, jamás, nunca se da la infalibilidad.
porque justamente es natural a la esencia humana, así sean una pluralidad de jueces o así sean jueces de un conocimiento superior, la posibilidad de caer en el error. Y tercero, son naturales los desacuerdos en el derecho. Aquello que se ha denominado la doctrina Julia Roberts se puede encontrar en un libro de José Juan Morezo que se llama La Constitución, modelo para armar, y que uno de los capítulos que ocupa la menor cantidad de páginas se titula así: la doctrina Julia Roberts y la objetividad del derecho. Y es que claro, esta doctrina lo que apunta es a la siempre posibilidad de la falibilidad judicial, de tal forma que ni siquiera un fallo por unanimidad puede asegurar de que sea infalible, mucho menos aquellos que se dan por una mayoría simple o por una mayoría calificada. Muchas veces la relación más cercana con el derecho, la sintonía con el derecho, puede tenerlo el voto minoritario. Pero sin embargo, nuevamente por el tema de seguridad jurídica, por el tema de mayoría democrática, se adopta una determinada decisión. Y esto va en consono a la tesis de que no existe la única respuesta correcta en el derecho y que se puede dar una serie de matices que pueden alcanzar a 9. Y esto, insisto, justamente es lo que ocurre con el overruling, con el cambio que se da en el ámbito de la jurisprudencia en todo el mundo, donde esa jurisprudencia, aquello que era definitivo, se altera justamente porque cambia la concepción que tienen los magistrados que conforman determinado tribunal. El ejemplo a nivel mundial más claro se ha dado recientemente. Hace exactamente 50 años, en 1973, la Suprema Corte norteamericana, en el fallo Roe versus Wade, señalaba que existía o se podía deducir de la Constitución norteamericana que el aborto era un derecho fundamental. El año pasado, en el caso Dobbs versus Jackson, la misma Corte Suprema norteamericana, pero con otros magistrados, con una ideología mayoritaria que se alteró, determinó que eso no era así. En sede nacional, aquí en el Perú, el expediente 3741 del año 2004, el precedente Ramón Hernando Salazar Yarlenque, determinó la posibilidad que realizar el control difuso por órganos administrativos, por tribunales administrativos de cierre. No duró ni siquiera una década. El expediente 4293 del año 2012, Consorcio Requena, determinó de que esto no era posible. Y muchas veces ese desacuerdo es por la forma que se tiene de poder ver una determinada figura jurídica. Finalmente la razón fue una razón de forma. Se había dado el precedente sin respetar las causales que se habían establecido para darlo. De tal manera que esto de la falibilidad judicial es algo, insisto, consustancial no solamente a la labor judicial, sino en general a la labor humana, y esto siempre hay que tenerlo presente. Esto ha sido la doctrina Julia Roberts o de la falibilidad judicial. Suscríbase a Tribuna Constitucional y si lo considera, difúndalo. No olvide que todos estos temas relacionados a la argumentación y al razonamiento jurídico lo vemos en la diferente oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, permiso.